En este ejemplo de redes multifrecuencias, nos piden calcular lo que es el voltaje instantáneo en el inductor de 8 milihenrios y en el resistor que está en serie con la fuente. Como dato nos dan una fuente de corriente con 3 términos, la serie de Fourier que tenemos aquí. Vamos a empezar utilizando el primer término, que es el término constante, que sería la fuente de corriente directa, tal y como tenemos aquí en el circuito. Es una fuente de corriente directa. Recordemos que el inductor ante una fuente de corriente directa en estado permanente se comporta como un cortocircuito. La trayectoria de la corriente para este circuito sería de esta manera. Por lo tanto, el voltaje en el inductor sería 0. Y el voltaje en este resistor sería la corriente de 5 amperes por el valor del resistor. Hasta el final se calculan todas las tensiones. La siguiente fuente que vamos a utilizar es esta, el segundo término, que dice 10 seno de 1000 t, omega t, es decir, omega vale 1000 radianes sobre segundo. Entonces, esta sería el circuito y puesto que nos piden lo que es la tensión en el inductor, se va a obtener un circuito equivalente, una impedancia equivalente entre estos dos elementos, entre el resistor de 300 y el inductor de 8 milihenrios. Para esto vamos a obtener el voltaje de esta manera. Es decir, el voltaje en el inductor va a ser la impedancia equivalente por la corriente. Entonces, el segundo término es este, 10 seno de 1000 t, es decir, en el dominio de la frecuencia sería 10 amperes con un ángulo de 0 grados. La frecuencia es igual a 1000 radianes sobre segundos. La impedancia entonces que hay entre estos dos elementos, entre el resistor y el inductor del circuito, estos que están aquí, sería con esta ecuación, es decir, dos elementos en paralelo, 300 por el inductor a la frecuencia de 1000 radianes sobre segundo entre 300 más la reactancia, la impedancia del inductor. Haciendo operaciones nos da que es 7.99 con un ángulo de 88.48 grados. Es decir, en ohms, que sería esta impedancia. Ahora bien, una vez que tenemos la impedancia, de acuerdo a esta ecuación, obtenemos lo que es el voltaje prima, es decir, con la primera fuente de corriente alterna. El segundo término de la serie de Fourier sería multiplicar la impedancia anterior equivalente por la corriente. Es la corriente de la fuente. Por lo tanto, multiplicando esa corriente por la impedancia, tenemos que el voltaje prima sería 79.9 volts con un ángulo de 88.48 grados. En el dominio de el tiempo quedaría de esta manera. Es decir, 79.9 seno de 1000 t más 88.48 grados. Recordemos que también nos piden la tensión en el resistor que está conectado a este circuito, pero este se va a hacer hasta el final. Aquí podemos decir que la corriente que circula en este circuito, es decir, la de la fuente va a ser 10 volts, perdón, 10 amperes por el valor de este resistor que vale 500, es decir, 10 por 500. Ahora, vamos con el segundo término de corriente alterna, es decir, el segundo término senoidal. La fuente de corriente tiene este valor. Y en el dominio de la frecuencia son 15 amperes con un ángulo de 30 grados, a una frecuencia de 2000 radianes sobre segundo. Vamos a sacar la impedancia también, lo que hicimos con el primer término de corriente alterna, es decir, la impedancia equivalente, ¿sí?, entre el resistor y el inductor a esta frecuencia.
¿Cuánto vale la impedancia? Bueno, pues sería entonces la impedancia equivalente de estos dos términos, dos elementos, que sería 300 por la reactancia inductiva, la impedancia inductiva de este elemento, entre 300 más la impedancia inductiva. Entonces la impedancia equivalente, haciendo operaciones, nos daría que es igual a 15.97 con un ángulo de 86.95 grados. El equivalente de estos dos elementos. Una vez que ya tenemos la impedancia equivalente, pues el voltaje, que es el que necesitamos, el voltaje B', ¿sí?, sería la corriente que me proporciona la fuente, que vale 15 por el valor de esa impedancia. Entonces, multiplicando esa corriente por la impedancia, el resultado son 239.55 volts con un ángulo de 116.95 grados. Eso es en el inductor. Recordemos que también nos la piden en este resistor de 500. Entonces, va a ser 500 por la corriente, es decir, 15 con ángulo de 30 grados. Al final, vamos a tener ese valor. Entonces, el voltaje en el inductor en el dominio de el tiempo, es decir, el voltaje instantáneo, quedaría de esta manera. Una vez que ya tenemos los tres valores, es decir, las tres tensiones, sabemos que el voltaje en el inductor va a ser la suma, el voltaje por la fuente de corriente directa más las dos tensiones por las fuentes de corriente alterna, los dos términos de la serie de Fourier. Y nos quedaría de esta manera. Aquí observamos que el voltaje en el inductor con la primera fuente de corriente directa fue 0, por lo tanto solamente se suman los dos valores senoidales por las fuentes de corriente alterna. Y este sería el voltaje en el inductor. El voltaje en el resistor, el voltaje instantáneo, quedaría de esta manera, ¿sí? Serían los 500 ohms por la corriente de la fuente. En el primer caso, con la fuente de corriente directa, fueron 2500. En el segundo caso y tercero, por las fuentes de corriente alterna, tenemos estos dos valores, simplemente multiplicando el valor de la fuente de alimentación por el valor de 500. Y tenemos entonces el voltaje instantáneo del resistor de esta manera.